Piali, Neno toca Lilical el sol alcanzó su cenit y nosotros llegamos a la novena casilla de la 17ª trecena, el tonali Chignahui Olin, 9 movimiento. Un tonali del rumbo del Tlahuistlampa, por donde sale el sol, el color es el rojo, es el rumbo del oriente. Y qué bonito que estamos en un Olin mezclado, o más bien en conjunción con un 9, porque el 9 alude a Quetzalcóatl, señor del conocimiento, la serpiente preciosa, esa que hace unos cuantos días atrás muchos fueron a ver descender, ¿no? Allá en la zona maya y que se conoce con el nombre de Kukulcán. Esta serpiente maravillosa que nos trae el conocimiento, que en la mitología nos recuerda que estamos hechos de su tona, el que dirigió la creación del quinto sol, que convocó a todos los númenes a que se presentaran en esa gran hoguera que se hizo en Teotihuacán para presenciar el nacimiento de ese sol. Y esa hoguera maravillosa fue un divino puesto ahí, el tiempo, tan antiguo y maravilloso que es el mismo fuego, que es Huehueteotl, y que tiene un nombre también que es Xutecutli, y hoy es el Señor de la Noche. Así que fíjense cómo se van poniendo los elementos. Está otra vez ese fuego alquímico presente. Está Quetzalcóatl, el de la sabiduría, el conocimiento, el que orquestó el nacimiento del quinto sol. Y está Nanahuatzin, el que fuera el divino ofrendado en esa gran hoguera, en esa acción de autosacrificio, aceptando el llamado de Quetzalcóatl, su propio creador. Nanahuatzin es un numen muy interesante porque él estaba contrahecho, buboso, tenía en la piel burbujas llenas de agua, estaba torcido, tal cual la forma de su cuerpo simula la forma de Olin, que es el signo que hoy tenemos, que son dos aspas que se entrecruzan y generan precisamente ese movimiento en el que estamos. Nanahuatzin se arroja a la hoguera y surge como un sol maravilloso que permanece un momento quieto. No crean que surgió siendo sol y inmediatamente se movió. Estuvo ahí un poco detenido con un movimiento latente, un movimiento interno. Cuando él empieza su trayectoria, su desplazamiento, ese movimiento que estamos acostumbrados a ver, entonces empieza a correr el tiempo de esta quinta era, de esta quinta humanidad que somos nosotros. Y el señor que rige nuestra trecena es Chalchutotolin, el guajolote enjollado, ese divino precioso que siendo esa ave que se esponja, nos recuerda la grandeza del numen al que él pertenece, porque él es una advocación de Yayauqui Tezcatlipoca, el espejo humeante de obsidiana. Así que fíjense cómo en este tonali se refuerza la capacidad de crear a través de ofrendarse, de autosacrificarse. La gran oportunidad de brillar y convertirnos en soles, de entender que hay un movimiento al que estamos acostumbrados, que es ese que causa un desplazamiento, que vemos cómo rotan las cosas, pero hay otro movimiento interno, que es esa pulsación que nos conecta con todo lo que hay alrededor, lo que podemos ver y lo que podemos únicamente sentir. Este numeral 9 son todos los 4 rumbos y los 5 rumbos del universo. Por eso les digo, es este movimiento que podemos ver y el que podemos sentir. Ese que sentimos está conectado con esa intuición despierta, con ese momento en el que se despierta nuestra creatividad. Leía yo por ahí la importancia del ocio, de estar tranquilos sin
preocupaciones. O sea, sin estarnos adelantando con lo que nos ocupa, pero que no hemos iniciado. Son ideas que están ahí y estamos en ese querer movernos, pero no lo hacemos. A eso me refiero. Y recordaba a esta persona que estaba yo leyendo, cómo las grandes mentes que tenemos registradas en la historia han descubierto cosas maravillosas en esos momentos en los que estaban tranquilos sin pensar que estaban en ese quehacer creativo. Y recuerdo que mencionó a varios, entre ellos a Isaac Newton, que si él estaba sentado bajo un árbol cuando vio caer la manzana y se le vino este despertar sobre entender la fuerza de gravedad. A Arquímedes, que estaba en su bañera y de repente vio como el agua sube y todo, y también descubre ahí esa diferencia de presiones y de los cuerpos. Y menciona otros más que me pareció de verdad maravilloso. Qué importante es darnos ese espacio para despertar la imaginación y la creatividad. Y la imaginación entendida como imagen-acción. Tenemos que darnos un tiempo para simplemente, miren, yo hoy llegué de la escuela, he tenido procesos creativos muy intensos, no sé si a ustedes les pasa, en los que entro en el flujo de la creatividad y se me olvida comer, se me olvida todo lo que hay afuera, se me olvida hasta que tengo sueño y cuando me doy cuenta ya está amaneciendo y bueno, me pasó así, he estado escribiendo unos tonaltín y bueno, pues he estado muy metida y muy contenta de descubrir lo grandioso que es Quetzalcóatl y de repente digo, hoy es un Chignahui Olin, hoy es un movimiento en el que vamos acompañados de Quetzalcóatl, vamos acompañados de Yayauquitezcatlipoca, de este gran Chalchutotolin que nos recuerda que Nanahuatzin se entrega, ¿no? ¿Qué tanto te entregas tú a la vida para transformarte y transformarla? Así que llegando de la escuela, me fui un ratito a mi jardín, escuché las aves, sentí el color, fíjense, sentí el color de las flores que tengo ahí y me fui a dormir. Y he despertado de veras transformada. Y les he escrito algo en relación a este tonali que espero que les guste y dice así. En el vasto lienzo del cosmos, Chignahui Olin se despliega como un torbellino de hilos luminosos. Entrelazados en un ballet de colores y susurros, es un tejido donde cada fibra vibrante cuenta la historia de antiguos dioses inmortales, del sacrificio y la creación, un eco de la memoria que nos atraviesa y nos recuerda que somos a la vez polvo de estrellas y soñadores. Imaginemos entonces un guajolote, porque estas aves no vuelan, pero esta sí, un guajolote que vuela alto. Su plumaje es un mosaico de emociones, un espejo humeante que refleja las luchas y los anhelos de la humanidad. Huixolotl, el ave políglota, despliega su canto entre las corrientes de aire, un recordatorio de que el movimiento es la esencia misma de la vida. Quetzalcóatl, que es el acompañante del numeral 9, viene con esta ave que es Huixolotl, que es el totol, el guajolote, y que divinizado es el mismo Chalchutotolín que tenemos en la regencia. Bueno, su aleteo de Huixolotl es un llamado a la pausa, al silencio en medio del caos, donde la creatividad se despierta en la calma que precede a la tempestad. En ese rincón sagrado donde el sacrificio se convierte en luz, Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, se desliza por el tiempo. Su viaje por el inframundo con la ternura de un padre que busca huesos para dar vida, nos enseña que en la entrega se encuentra la esencia del renacer. Cada paso en el sendero del autosacrificio es una chispa que enciende el fuego de nuestro ser, transformándonos en un nuevo sol, un Tonatiuh que brilla con la sabiduría de los ancestros. Así en este movimiento perpetuo de Chignahui Olin, donde el corazón late al compás del universo, nos encontramos en la intersección de lo tangible y lo etéreo. La danza de la vida nos invita a detenernos, a acariciar el instante,
a dejar que cada oleada de experiencias nos envuelva, recordándonos que somos parte de un todo que nunca cesa. En el silencio del ser, en el abrazo de la existencia, florecemos como mariposas de fuego, despojándonos de todo lo que nos limita para elevarnos en un vuelo hacia lo divino. Así estamos hoy, en esta posición, en este momento oportuno de transformarnos en soles, de entregarnos, de recordar que lo divino nos habita, que tenemos que procurarnos momentos de quietud, momentos de no hacer nada, de no pensar en nada, de solamente sentir esta vida maravillosa que nos habla a través de todo lo que nos acerca. Recuerden que todo está en movimiento constante, que todo está siendo transformado, que es ley universal cambiar, que el estado de ese movimiento imperceptible es el que da origen a este, que es totalmente la creación misma. En medio del movimiento, dice Deepak Chopra, y el caos, mantén la quietud dentro de ti. Detrás del movimiento visible hay otro movimiento que no podemos ver, que es muy fuerte y del cual depende el movimiento exterior. Y el conjuro que yo te tengo hoy es el siguiente. Toca ir hacia adelante con el objetivo muy claro, entendiendo que cada paso, por pequeño que sea, es uno más para ganar experiencia y sabiduría. Vamos por este espacio-tiempo sin prisa, sin pausa, con entusiasmo y determinación. Atendiendo a todo lo dicho en este tonali, digamos todos juntos: ha llegado mi hora aquí frente al Teotexcali. A la luz de la gran hoguera me desprendo de la última idea limitante y me encamino sin orgullo ni temor, emulando a Nanahuatzin. Hoy yo mismo soy Chignahui Olin. Soy la ofrenda en ese fuego alquímico que es Xutecutli. Soy el cambio, la transformación, el movimiento, la inteligencia desplazándose y moviéndose tal cual la serpiente preciosa. Un placer compartir. Si te ha gustado esta lectura, recuerda, dale un like. Suscríbete en mi canal en YouTube, Lili Kaltonak, porque Lili Kaltonak no te abandona. Y bueno, pues yo te veo al rato allí en el Mictlán para que sigamos conversando y platicando de este tonali maravilloso Chignahui Olin. Hasta pronto. ¡Tibata!